He trabajado con equipos muy grandes y con equipos de mujeres muy grandes. En diferentes etapas en una oportunidad que tuve que liderar una fuerza de venta de 400 mujeres, en las cuales un buen porcentaje de ellas me llevaban 10 años. Y no solamente era demostrar que nosotras podíamos ser muy exitosas en ventas en un banco, sino que también ayudarlas a desarrollar y sobre todo vencer el miedo, que era algo que acompaña siempre, ¿no? Hola, soy María Cecilia Villegas, bienvenidos a Liderazgo Consciente. Aquí venimos a hablar de cuál es el rol que tenemos los líderes empresariales en impulsar el desarrollo del país. Si les gusta lo que estamos haciendo, por favor suscríbanse a nuestro canal, denle like, compartan esta entrevista. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Chacho Wu. Necesitamos de Meis. Así es, no nos hemos dado cuenta. No coincidimos, ¿ah? Bueno, qué bonito, qué bonito. Miren, avisa. Hoy tenemos a Violeta Orozco, una empresaria, una ejecutiva, con muchos años de experiencia, con una carrera impresionante, defensora de derechos y de causas importantes, creo yo. Me encanta que estés acá, Violeta. Muchas gracias. Gracias por estar. Y quiero partir con una pregunta, metiéndome como siempre en algunos problemas, porque este tema siempre me mete en problemas. Ser exitoso, una mujer exitosa en nuestro país, fue muy difícil. Avanzar fue difícil en una carrera como la que tú has tenido. Cuéntanos un poquito de los retos y de los cambios que tú has sentido, han pasado en todos esos años tú defendiendo causas, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, María Cecilia, Chacho, por la invitación. Bueno, es una pregunta compleja, porque durante toda mi vida a nivel personal y a nivel laboral, pues he tenido que romper varios paradigmas, varios sesgos con respecto al trabajo de una mujer, ¿no? Sobre todo en el mundo corporativo. Cuando yo empecé, por lo general siempre era la única mujer de los grupos, la única mujer ejecutiva, y durante todos estos años, pues esto ha ido cambiando, pero no solamente quedé en la etapa de he pasado por esto, sino también abracé el trabajar por el tema de diversidad, de equidad, de inclusión. He pasado por diferentes etapas, tengo muchísimas cosas que podría contar. He tenido jefes muy buenos, hombres muy buenos que me apoyaron, y también he tenido gente o jefes que han tenido muchos sesgos, ¿no? Creo que lo más importante, o lo que me ha pasado en todo este tiempo, que he tenido que demostrar el doble. Entonces, mientras un ejecutivo hombre Seamos hablaba, claros. seamos claros, ¿no? Entonces, un ejecutivo hombre daba o presentaba una idea, era tomada de una manera diferente si la presentaba yo, ¿no? O la presentaba y no la consideraban, y a la semana podían presentar la misma idea, cambiándole algunas cositas, y era brillante, era una gran idea, pero el tema era que yo no me quedaba callada y reclamaban, oye, pero si esto lo presenté la semana anterior. Entonces eso también fue de alguna manera reforzando mi personalidad, y no me he quedado callada, ¿no? Entonces eso me ha traído en algunas veces problemas, ¿no? Problemas de... ¿Y qué y en tu liderazgo, por ejemplo, porque es un reto cuando eres la única mujer en un sector determinado o en una mesa, ¿no? Muchas veces quieres que la lucha que has tenido para llegar ahí no se vea reflejada. Y entonces muchas veces actúas como si todo hubiera fluido y todo hubiese sido muy fácil, y no demuestras que en verdad tú estás trabajando el doble, ¿no? O ya no sé si el doble o 1.5 más que el otro, ¿no? Pero ¿fue así para ti? ¿O tú sí buscabas hacer un statement y sí buscabas demostrar que tú estabas aquí luchando para estar? Todo el tiempo. Yo todo el tiempo he sentido que tenía que trabajar el doble, tenía que demostrar, y también he trabajado con equipos muy grandes, ¿no? Y con equipos de mujeres muy grandes. En diferentes etapas en una oportunidad que tuve que liderar una fuerza de venta de 400 mujeres,
en las cuales buen porcentaje de ellas me llevaban 10 años. Y no solamente era demostrar que nosotras podíamos ser muy exitosas en ventas en un banco, sino que también ayudarlas a desarrollar y sobre todo vencer el miedo, que era algo que acompaña siempre, ¿no? Luego, en todo este tiempo laboral, me ha tocado trabajar con equipos grandes y sobre todo ellos, en algunos casos, en la mayoría, con mujeres. Y en este último en trabajo que tuve ahí en Conecta, pues he trabajado con muchísimas personas, con gente muy joven. Estamos hablando que hemos llegado a ser incluso en algún momento hasta 20.000 personas, Imagínate. donde el 60% eran mujeres Wow. y estamos hablando de segmentos C y D, o Y sea, eso de los es menos favorecidos del país. Entonces ahí también había un rol. eso, y ahí quiero llegar, porque Sí, eso ha sido bien importante, porque tú hiciste tuyo el lograr mejorar la calidad de vida de esas personas. Porque no solo les ofrecías un trabajo, sino que buscabas que ellos mejoraran. así es. Yo me encontré con una realidad diferente, con gente sumamente joven que no había tenido oportunidades, pero eran súper talentosas. Entonces yo a veces comparaba la vida que había tenido mi hijo con la vida que habían tenido ellos y decía, oye, son iguales, pero sin embargo uno dice, qué maravilla, qué inteligente es tu hijo porque tiene estudios, ha tenido oportunidad de estudiar, desarrollarse y todo, y quizás tenga un chico igual de inteligente, pero que no había tenido oportunidad. Entonces, cuando tú te encuentras con esa realidad y te encuentras que realmente puedes, ese es tu rol, ¿no? En mi caso de CEO de la compañía, puedes generar un cambio, lo haces, ¿no? Y esto no solamente lo... Entonces, para eso tienes que primero identificar qué oportunidades hay para que ellos sigan desarrollándose. En este caso era muchas veces primer empleo. Ujú. Entonces, había no solamente que capacitarlos en la parte operativa de la función que iban a realizar, sino también en una serie de habilidades y de conocimientos que les permitan a ellos poco a poco, ¿no? A través de programas de formación especiales, les permitan desarrollarse y ser empleables, no solamente en nuestra Ujú. compañía, sino en otro. Entonces creo que ahí tuvimos una maravillosa oportunidad. También trabajamos muy fuerte el tema de equidad de género. Hicimos programas de liderazgo femenino en el cual trabajamos con mujeres y en las pruebas que realizábamos con ellas siempre salía el tema del temor, del miedo. Entonces teníamos que trabajar especialmente con ellas para que puedan seguir avanzando y puedan seguir desarrollándose y cumplir con sus sueños. Pero en el camino nos dimos cuenta que no solamente valía trabajar con mujeres, no podías generar un cambio si solo trabajabas con mujeres y empezamos a trabajar con hombres, que es el que siempre cuento, ¿no? Que es el programa de ellos, donde ahí trabajamos sesgos inconscientes, nuevas masculinidades. Es parte de la cultura, Es Así tal parte de la es, cultura. vez Porque en el peruana, Perú ¿no? hay un serio problema de falta de autoestima, sí. ¿no? Y sobre todo en los niveles socioeconómicos más bajos. Y es donde tenemos que trabajar mucho a nivel personal y eso se refleja además en la clase política que tenemos, ¿no? En esta autoestima como nación, ¿no? El que sigamos permitiendo que estos sean los líderes políticos que nos gobiernan, Ujú. porque no nos atrevemos a levantar la voz, porque sentimos que de alguna manera es lo que nos corresponde, es lo que nos toca, ¿no? O Pero miedo. comienza, o el miedo, pero comienza muy abajo, ¿no? Sí, ahí es un tema de formación, Ujú. es un tema de reforzarles que ellos son capaces de poder desarrollarse, cumplir sus sueños y que también, porque ahí en estos programas no solamente trabajamos con ellos para que desarrollen, sino también que sean agentes de cambio. Y creo que eso es muy importante y ahí el rol de la empresa es clave. O Ujú. sea, nosotros sí podemos ser generadores de ese cambio en nuestra gente. Cuéntame una cosa, mira, y eso es algo que me pregunto continuamente, ¿no? Tú tienes un rol como ejecutiva y el empresario tiene un rol de generar esa transformación. Los que creemos Ujú. en la empresa privada como ente transformador y generador de cambios. Pero esa gente está sobreviviendo y de repente pues alguien le ofrece 100 soles más y se van y no les importa si es una empresa formal o informal, seria o no seria, em, y vuelven a caer en manos pues del mercantilismo, em,
y no avanzamos, ¿no? No avanzamos. ¿Crees que el empresario está siendo suficiente hoy día o también está sobreviviendo o está haciendo lo mínimo? Bueno, yo creo que hay empresas que sí están generando cambios, pero creo que deberían sumarse mucho más, ¿no? Creo que hay que ser conscientes que, claro, tenemos que cumplir con las metas económicas. Sin duda. Sin duda. O Creo Es que la razón de ser Sí, de la porque a empresa. veces te Si no hay rentabilidad no hay nada, No eso hay está nada. clarísimo. Claro, porque a veces te critican y dicen, ay, no, parece una ONG o qué pasa, te está dedicando mucho a lo social, pero no. El Eres tema, caviar, te dicen. o te pueden te suman una serie de calificativos que no vienen al caso, pero definitivamente hay tienes que cumplir con las metas económicas para que tu empresa sea sostenible, pero eso no tiene por qué estar divorciado de acompañar a tu gente a que se desarrolle y tener un rol protagónico dentro de la sociedad. O sea, para mí, la empresa es un actor de la democracia clave. O sea, es algo, no tiene por qué ir separado, va de la mano y es parte de la estrategia de la misma compañía incluso. O sea, a mí me ha tocado hablar con muchos empresarios y también hemos tenido debates, ¿no? En la cual me dice, pero yo les mostramos los indicadores que les permiten realmente que el trabajar esto también es parte de su estrategia de negocio y no tiene por qué ir divorciado, ¿no? Ahora, que se pueden hacer más cosas, se pueden hacer muchas más. Creo que no se trata tampoco de, oye, capacitarlos y ya está, ya cumplí, sino hacer programas que estén de acuerdo primero a un diagnóstico que hagas con la gente con la que trabajas. En mi caso, ya te dije, trabajamos con jóvenes realmente fuertes, brillantes, pero de segmento C y D. Entonces trabajábamos con ellos y los formamos y teníamos programas. ¿Y por qué insisto con los programas? Porque no son la típica capacitación de tal fecha y termina, sino que los programas tienen una serie de KPIs que debes cumplir y además ves y evalúas si funcionan o no funcionan. Entonces los vas mejorando con el tiempo. Y realmente los programas han sido exitosos y han durado durante mucho tiempo, se han ido transformando y hemos sumado otros. Por ejemplo, el de inclusión laboral de personas con discapacidad, de bajos recursos, víctimas de violencia, trata. Ahí en trata no nos fue bien todavía. ¿Por qué no le fue bien? Porque ahí tienes que trabajar en coordinación, por ejemplo, con las autoridades, en este caso con la Fiscalía encargada de la protección de víctimas. Y creo que a pesar que hacen un gran esfuerzo, no tienen todos los medios para poder... No tienen suficientes recursos. No tienen los suficientes recursos. Pero mira qué interesante lo que has dicho, porque tú has mencionado que tenemos un rol en la defensa de la democracia. Así es. Y de hecho nosotros en Capitalismo Consciente, dentro de nuestro mapeo de stakeholders está la democracia, está la institucionalidad. Porque finalmente nosotros como empresarios y como ciudadanos vivimos en una sociedad determinada, ¿no? Pero rara vez estos temas se ponen sobre la mesa. Quienes hablamos de la importancia de la democracia, de las instituciones, muchas veces nos dicen, oye, eso no tiene nada que ver con la empresa. Pero en realidad tiene todo que ver, porque la democracia y la libertad económica son dos caras de una misma moneda. No podría actuar la empresa privada en otro régimen. No puede, sí, ¿no es cierto? O sea, y sucede mucho que en los países donde no hay democracia no hay libertad económica. Y en aquellos países donde no hay libertad económica, pues tampoco hay democracia, ¿no? Y es bien importante, sobre todo porque nosotros somos Occidente. Y en Occidente la libertad tiene un valor bien importante. Así es. ¿Cómo manejas ese poder que tiene el líder empresarial en efectivamente buscar construir un mejor país? Mira, creo que el líder, no sé si son tan conscientes de que son los voceros de sus colaboradores. Entonces, los colaboradores están muy pendientes qué dices, si eres coherente con lo que dices y con lo que haces. Se dan cuenta. Se dan cuenta y además, una vez que ven el liderazgo del líder, ellos
ven que estás más cerca a poder generar un cambio, que estás más cerca al gobierno, que más a las instituciones y en general. Entonces, lo que yo pude ver es que te transformas en un vocero de tus colaboradores. O sea, tú tienes y tienes un rol, pues tienes vocería, ¿no? Hablas, opinas, ¿lo sienten suyo? Los Sí. colaboradores, o sea, se identifican contigo y... O sea, no, en los diferentes trabajos que he podido, y como les te digo, he trabajado con equipos muy grandes, sí. Y te pregunto esto porque muchos líderes no hablan. No hablan, pero creo que es un error para dada la situación en la que estamos, ¿no? Como país. Entonces yo creo que muchos creen que tienen que hacer grandes cosas o si no, entonces si no lo hago, si no tengo este súper proyecto, entonces no participo o no hablo, pero creo que tienes que hablar, que tienes que pronunciarte, porque te lo digo, la gente sí ve como tuyo estos temas. Cuando hemos trabajado en temas de diversidad, equidad, entre otros temas que hemos trabajado, y hemos salido, por ejemplo, a marchar y hemos acompañado a la gente, no solamente nos ha acompañado a la gente, los colaboradores nos han acompañado a sus familias. Claro. Esos 20.000 que tú dices que llegamos a no ser son 20.000. 20.000 de verdad, Son multiplica por 100.000. 3, Son 100.000. ¿no? Son 100.000. Son 100.000 y si tú realmente concientizas a esta gente a que vote bien, no por quién, sino que vote conscientemente, podrías lograr que el próximo presidente sea el correcto, ¿no? Y puede generar presión Mm. para que las autoridades rindan cuentas, ¿no? El Perú no es un país pobre. El No. Perú tiene recursos. Lo que pasa es No, que somos un país rico. somos un país Somos un país con rico. muchos recursos, Sí. pero no los gastamos adecuadamente. Y muchas personas no saben cómo presionar al Estado, no saben cómo presionar a las autoridades, no saben cómo elegir mejor. Y a mí me ha gustado mucho lo que has dicho, Violeta, porque en realidad los líderes empresariales deberían asumir ser la voz de aquel que no tiene voz. Así es. Porque los líderes empresariales sí tienen voz y sí tienen espacios y además sí tienen mucha información y sí saben cómo hacer las cosas. Porque mira, cuando queremos hacer las cosas y queremos impulsar TLCs, reformas sectoriales, algunas mercantilistas, qué bien lo hacemos. Súper ¿no? bien. O sea, súper bien. No, y cuando ha habido desastres, la empresa privada actúa. También ¿no? actúa. Sí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, ¿no? Cuando necesitamos impulsar la reforma de e-salud, que es a donde se atienden nuestros trabajadores? Ese pleito no nos los compramos, ¿no? O qué pasa con el tema de agua y saneamiento, de los alcaldes, ¿por qué? Y es lo que pasa con los CEOs. Si tú lo pones en tu agenda, tú lo vas a hacer, ¿no es cierto? ¿Cuándo vamos a poner en nuestras agendas que efectivamente mejore la calidad de vida de nuestros colaboradores? Creo que no tenemos tiempo, tenemos que hacerlo ya. En una reunión yo comentaba el tema del transporte, cómo impacta la vida de nuestros colaboradores. 3 horas para llegar a sus casas, 3 horas para salir a los trabajos, entonces, y luego llegan a las 12 después de estudiar, Terrible. 12 y Claro. se quedan dormidos a la 1 y tienen que salir a las 5:30 para trabajar o para estudiar o para lo que fuera. Entonces, ese impacto que estás teniendo en la salud, en el sueño de los jóvenes, impacta directamente también en su trabajo, ¿no? La violencia también trabaja Su familia. en su familia y en general. Entonces, a veces dicen, oye, ¿por qué se está quedando dormido? ¿O por qué esto? O que te cuenten, porque te cuentan que no les alcanza a veces para comer y se juntan entre varios para comer un plato. O sea, son esas cosas que te cuentan y tú dices, no puede estar pasando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, tenemos que seguir trabajando y levantar la voz. Tenemos que levantar la voz porque además, ¿qué pasa con las mujeres? ¿No? Tú tienes un hijo, yo tengo varios hijos y lo cierto es que, y a mí siempre me gusta decirlo, nosotros nacimos en el privilegio, Sí, porque claro. además de haber ido a un colegio, a un buen colegio, fuimos a una buena universidad, pero cuando tuvimos gente, pudimos tener a alguien que nos ayudara en casa.
Sí. y que nos ayudara en cuidar a nuestros hijos. Y yo tengo una persona Y maravillosa. tenemos conexiones. Y tenemos muchas cosas, pero Sí. la mayoría de personas, de mujeres que tienen que trabajar, no tienen eso. Y sus hijos se quedan solos en casa o antes de salir a trabajar los tienen que dejar en el colegio y les dan la llave para que regresen y mientras están en el trabajo están pensando, ojalá que nadie les haga daño, ojalá que nadie se meta a robar a sus casas. Y van a llegar cuando los niños ya estén dormidos. Entonces, y conozco casos de personas que trabajan en mi empresa que me dicen, yo me tengo que levantar a las 4 de la mañana para hacer el desayuno, la lonchera y dejar la comida. Porque cuando yo regreso de trabajar, que me toma 3 horas llegar de regreso y mi turno acaba a las 7 de la noche, mis hijos ya están dormidos. Y ¿Quién los cría? se crían solos. Se crían solos y Se la crían hermana solos. mayor, el hermanito mayor, ese que de alguna manera cuida a los demás, Que tiene 10 años. de que tiene repente. 10 tiene, que tiene años. 12 o 10 años, Claro. Sí. les encargan el Sí. cuidado, ¿no? Wow. Sí. De los Les más en- pequeños. ¿No? Y entonces, ¿cómo hacemos para que eso cambie? ¿Cómo hacemos para que en el Perú haya realmente igualdad de oportunidades? Porque nosotros podíamos irnos a trabajar sabiendo que nuestros hijos iban a estar bien. Sí. Que iban a llegar del colegio, que alguien los iba a recibir, que les iban a hacer un lonchecito, que iban a hacer sus tareas, que los iban a llevar a la clase de tenis, a la de karate, a la de ballet, a lo que fuera, ¿no? Y que luego iban a regresar y nosotros íbamos a llegar en nuestro auto a comer con ellos, ¿no? Y que todo iba a estar bien. Pero la gran mayoría de peruanos no tiene eso. Y les exigimos salir a trabajar, Sí, claro. pero además les exigimos salir a votar bien. Pero ¿cómo votan bien si ni siquiera tienen tiempo de investigar por quién votar? Entonces, Y ven muy lejos escuchan, ¿no? El Perú está bien, tiene una economía sólida, pero no les llega nada. O No sea, la ven. el mensaje no es totalmente indiferente porque ellos no lo sienten. Ponte tú en el caso de esta madre que deja a sus hijos, que tiene que estar 3 horas en la movilidad, no le alcanza para llegar a fin de mes. O sea, para ella, o sea, el Estado lo ve lejísimos. Y encima de eso va a la posta y no hay remedios, o la mandan a hacerse las pruebas a otros consultorios que están por ahí cerca, donde tiene que gastar. Entonces, por todos lados no estamos llegando a ellos, ¿no? ¿Qué hacer? Pues tenemos que involucrarnos. Tenemos que ser más activos, tenemos que levantar la voz. En un país como el nuestro, la empresa privada tiene que ir bastante más allá de lo que dice el manual. Es la verdad, ¿no? Porque hay que cubrir la falta de Estado de la que tanto hablamos. Así es. ¿no? Y Hay que hacer y que el toca. Estado funcione. Lamentablemente toca. Así Hay es. que presionar, ¿no? Yo conozco mucha gente que dice, ese no es el rol de la empresa, ese no es el... Ya, ok, pero puede ser lo que te habían dicho los libros, puede ser lo lógico, pero ahora, en esta situación, sí nos toca. Y ahora nos toca en el Perú, porque claramente hacer empresa en el Perú no es lo mismo que hacer empresa en Suecia o en Noruega. Okay. Pero también toca, por ejemplo, por cómo se ha ido degradando el mundo, les está tocando en Estados Unidos, que era el país más liberal del mundo, la democracia más sólida del mundo, también les está tocando porque están ocurriendo cosas en Estados Unidos que están afectando la vida de las personas. Y entonces ahí los líderes empresariales van a tener que también levantar la voz. Entonces, muchas veces y no están hablando, ¿eh? y no lo están haciendo todavía, pero lo van a tener que hacer, porque muchas veces damos por sentado el Estado de Derecho, la democracia, la libertad, pero la libertad y la democracia hay que defenderla todos los días y hay que lograr que efectivamente esta falta de Estado se revierta y que comience a existir un Estado que nos responda a los ciudadanos. Que así como en la empresa buscamos que poner a la persona en el centro de nuestras decisiones, el Estado tiene que poner a las personas en el centro de todo lo que hace. Tiene que facilitar que la empresa privada pueda generar bienestar, ¿no? Pero si la matas, ¿dónde estamos? Bueno, y cada vez, bueno, hemos visto que se lanzan leyes que en vez de apoyar, de incentivar, definitivamente no ayudan, ¿no? O se lanzan sin ningún tipo de un estudio técnico. Esto no estoy diciendo nada nuevo, pero hay que ser muy cuidadosos y ayudar a generar más trabajo, ¿no? Y hay que hacer política. Hay que ser política, así es. Violeta,
Esto te lo tengo que preguntar, ¿no? Vienes pasando por cambios en tu vida laboral. Has hecho mucho, creo que has hecho mucho desde tu posición. ¿Qué viene? ¿Qué te falta? ¿Cuál es el reto? Bueno, el reto, yo tengo un propósito claro, ¿no? A mí me encanta trabajar con equipos grandes. Em, Siempre he trabajado y he tenido un propósito de trascender, de desarrollar de gente, ¿no? Entonces tengo muchísimas historias que contar de gente de gente que le hemos dado la oportunidad y que ha empezado de una posición desde, no sé, por ejemplo, de operadoras hasta un puesto administrativo alto o un vicepresidente bien preparado, ¿no? Entonces, ¿qué viene? ¿Qué viene? Bueno, yo abrazo el futuro con muchísima ilusión, pero yo me veo trabajando con equipos grandes o apoyando, ¿no? Sobre todo gente joven, ¿no? Pues sobre todo gente joven para que siga desarrollándose. Pero ahí estoy en ese proceso de cambio y abrazándolo con ilusión, pero sí, o sea, Somos trabajando un para país, mucha sí, gente. somos un país que tenemos una masa joven Muy grande. grande, ¿no? Muy grande. Muy grande y que no toda tiene oportunidades, Mm. entonces hay que mirarlos y generarles oportunidades. Hay una... Y prepararlos para el futuro, ¿no? O sea, lo que se está viniendo. Cuando uno va, lee participa en los eventos, entonces, y uno que ha visto, trabajado, ve la brecha que hay, entonces no podemos perder tiempo. Entonces No tenemos podemos que perder tiempo. acelerar de que nuestros jóvenes, que son porque son inteligentes, brillantes, no tengan la misma oportunidad y no queden rezagados con todos estos cambios que hay con la inteligencia artificial, las transformaciones en general. Tenemos que trabajar, pero rápido, o sea, no hay tiempo. No hay tiempo. Me quedo con con eso que acaba de decir Violeta. No tenemos tiempo que perder. No podemos perder No tiempo. podemos perder tiempo. Tenemos un país que construir porque solo tenemos un Perú. Y es un país muy rico, muy lindo y al que todos los peruanos queremos mucho. Muchas gracias, Violeta, Ay, por muchas haber gracias, venido. gracias. Muchas gracias a ustedes por habernos visto. Liderazgo Consciente es un programa donde queremos contar historias de cómo desde el sector privado podemos cambiar el Perú. Suscríbanse a nuestro canal, compartan esta conversación y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias, Chau. gracias.